Voy a comenzar a grabar y partimos entonces. Ya va quedando la colita nomás, podríamos decir, de lo que es el curso de geoquímica. Ha sido un semestre intenso, ha sido un año intenso en múltiples aspectos que son como obvios de mencionar, pero lo importante es que estamos llegando al final y eso es muy importante para lograr los objetivos de aprendizaje y finalmente lograr cerrar este curso de la manera que corresponde. Lo que nos queda por ver hoy, después de la clase de la semana pasada, en realidad, a ver, estamos a martes, la semana pasada, que correspondió a los isótopos de hidrógeno y oxígeno, es completar hoy lo que vendrían siendo otros 4 sistemas isotópicos que son de relevancia y que caen dentro de esta categoría de isótopos estables convencionales. ¿Por qué? Porque corresponden a isótopos, podríamos decir, más bien livianos, que fueron los primeros que comenzaron a utilizarse desde una contraparte histórica, podríamos decir, debido a su mayor fraccionamiento, porque las diferencias de masa entre el más pesado y el más liviano son mayores, y por otra parte, por lo mismo, son más fáciles de medir estos fraccionamientos de un punto de vista instrumental. La próxima clase, que es este jueves, vamos a cerrar entonces el curso con un baño muy general respecto de lo que son los isótopos no tradicionales, podríamos decir, o isótopos estables de sistemas de elementos más pesados, que se están utilizando mucho en la actualidad y que son todo un mundo aparte, y yo considero que va a corresponder solamente un baño, podríamos decir más bien motivacional, de todas las cosas que se están haciendo actualmente dentro de lo que es este campo de investigación. Por lo tanto, respecto de lo que es la materia del control, las cosas van a quedar principalmente hasta esta clase, como yo les adelanté la clase pasada, y la última clase simplemente es una especie de bonus para el interés de ustedes y eventualmente motivar su lectura o su mayor conocimiento. Hemos visto entonces a nivel de lo que es la tabla periódica, primero que existen unos pocos sistemas radiogénicos, que fueron los que vimos en esta primera mitad de la segunda parte del curso, entre ellos el uranio-plomo, el potasio-argón, el argón-argón, el samario-neodimio, el rubido-estroncio, el renio-osmio. Y estos pocos sistemas radiogénicos dan origen a múltiples aplicaciones. Una de las cosas que yo les recalqué de los sistemas isotópicos estables respecto de lo que son los sistemas radiogénicos es que tenemos prácticamente la tabla periódica plagada de estos sistemas, ¿ya? Hay solamente un requisito para poder hacer geoquímica de isótopos estables cuando miramos la tabla periódica y cuando vemos las abundancias. Y esa es la pregunta que les hago. ¿Cuál es el único requisito que necesitamos para poder estudiar el fraccionamiento isotópico en la naturaleza? ¿Cuál es el único requisito, podríamos decir, técnico o fundamental que debemos cumplir para poder estudiar un sistema isotópico y el fraccionamiento en la naturaleza? Aquí alguien me está escribiendo por chat que haya más de un isótopo estable. Eso es lo que dice Aarón y es correcto, es obvio. Si tenemos solamente un isótopo estable que ocurre en la naturaleza, no tenemos la posibilidad de comparar esa masa respecto de otra masa en un proceso de fraccionamiento. Por lo tanto, todos aquellos sistemas isotópicos que ocurren naturalmente y que tienen más de un isótopo estable son en teoría factibles de utilizar como un trazador, tanto de origen o de fuente como de procesos. Por ende, había una época, 50 años atrás, en que se empezaron a desarrollar, como yo les decía, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre, y la cosa estaba muy restringida a esos sistemas por lo que vendría siendo la sensibilidad de los equipos de espectrometría de masa. ¿Por qué? Porque estos sistemas más livianos tienen mayor fraccionamiento porque hay una mayor diferencia relativa entre la masa más pesada y la más liviana. Pero a medida que los espectrómetros de masa fueron evolucionando, y sobre todo a partir de los años 90 en adelante, cada vez tenemos mayor sensibilidad para poder detectar estos fraccionamientos, y en este momento prácticamente todos los sistemas isotópicos de la tabla periódica se han investigado, al menos en términos preliminares.
¿ya? Algunos van muy avanzados respecto que otros y las aplicaciones son absolutamente múltiples en todos los impactos y ámbitos de las ciencias de la Tierra y mucho más allá. Por lo tanto, la geoquímica de isótopos estables es muy amplia, muy amplia, y sus aplicaciones van, como les he mencionado en algunas clases, mucho más allá de lo que vendrían siendo las aplicaciones estrictamente que podrían conceptualizarse dentro de la geología. Ahora, vamos a partir con el primero de estos sistemas, que es el carbono. Y el carbono tiene aplicaciones tanto en reservorios muy profundos, como yo les estoy mostrando aquí, una muestra pulida de diamante en kimberlita, como también en aplicaciones muy superficiales. Entonces la pregunta sí que les hago es, ¿qué es una kimberlita? No sé si lo han visto en algún curso o han escuchado este término. ¿Qué son las kimberlitas? Si no han escuchado el término, me dicen que no lo han escuchado, que no saben. Era Yo un no lo he escuchado. polimorfo, ¿Cómo? ¿Perdón? era como un polimorfo, creo, de algo, ¿o no? No. ¿Alguien tiene otra idea? A mí me suena, pero no sabría decir lo que es. Una kimberlita es una roca, ¿ya? Y es una roca ultramáfica, que tiene una característica, podríamos decir, bastante brechosa. Y el nombre de kimberlita viene de Kimberley, en Sudáfrica, que es una localidad tipo, y ocurren sobre todo en zonas cratónicas muy estables, como verdaderas pipes o diatremas, es decir, son estructuras cilíndricas que se forman por un proceso de descompresión y de viaje gaseoso a lo largo de la corteza de manera bastante explosiva, ¿ya? Así que estos pipes o diatremas kimberlíticas contienen material que viene desde muy profundo en el manto, en algunos casos profundidades de hasta cercanas a 300 kilómetros, ¿ya? Que es más o menos la profundidad en la cual se pueden estabilizar los diamantes dentro de lo que vendría siendo la estructura interna de la Tierra. Por lo tanto, las kimberlitas son las rocas huéspedes de la mineralización de diamantes en los cratones, ¿ya? Así que no es un polimorfo, es decir, obviamente que el diamante es un polimorfo del carbono, como otro polimorfo puede ser el grafito, por ejemplo. Son el mismo compuesto, tienen la misma química, pero tienen una estructura cristalina distinta. Así que la kimberlita es una roca brechosa de carácter ultramáfico y que hospeda los diamantes. Por lo tanto, muchas de las cosas que hemos aprendido respecto de la composición isotópica del carbono en el manto terrestre, por ejemplo, viene del estudio de las kimberlitas y, por supuesto, de los diamantes que están contenidos en ellas. El ciclo del carbono, en este momento ustedes, yo creo que están conscientes que es sumamente importante, está muy de moda porque media todo lo que vendrían siendo los procesos superficiales relacionados sobre todo a lo que es la actividad antrópica del hombre y también al cambio climático. Por ende, es una disciplina, esto del ciclo del carbono, multidisciplinaria y que se investiga desde distintos frentes, desde la geología, podríamos decir en el largo plazo, desde lo que vendría siendo la climatología, en el corto plazo, desde lo que es la geología ambiental o los estudios de química o ciencias ambientales en general, ¿ya? Y los isótopos estables, por supuesto, que juegan un rol bastante preponderante en lo que es el estudio del ciclo del carbono. Específicamente, ¿por qué? Porque el carbono es un elemento que, de un punto de vista químico, es muy versátil. Alguien, en base a ese diagrama que hay ahí, que muestra los estados de oxidación del carbono en distintos compuestos, ¿me podría decir si el carbono es un compuesto, podríamos decir, versátil o no? ¿Es versátil el carbono en su química? Sí, porque depende qué esté formando, ¿no? Lípido.
Exacto, y como aparece podríamos decir, la escala, tiene distintos estados de oxidación. Todos aquellos elementos que tienen un grado muy variable de estados de oxidación suelen tener una química muy reactiva y muy versátil, ¿ya? Es el mismo caso del azufre, por ejemplo, que tiene amplia variación de 0 a +2, a +3, a +4, a +6, ¿ya? En el caso del carbono es lo mismo, vamos a ver, el nitrógeno es lo mismo, son elementos que se llaman redox sensitive, es decir, son elementos sensibles al redox. Y por la misma razón, la química de la vida se estructura en torno a lo que es el carbono. ¿Por qué? Porque al haber cambios muy sistemáticos y amplios en lo que es el estado de oxidación o las valencias, tenemos gran capacidad de estar transfiriendo electrones, ¿se dan cuenta? Y una de las formas que la vida tiene, y sobre todo las membranas celulares, de obtener energía y hacer traspasos de energía es a través de los electrones. Por lo tanto, si vamos ahora a lo que vendría siendo nuestra carta de los nucleidos, no sé si alguien tiene ahí nuevamente el programita para el teléfono de la carta de los nucleidos, la Isotope Browser, y que pueda buscar el carbono. ¿Quién me puede decir cuántos isótopos estables tiene el carbono y cuáles son sus abundancias? Isótopos estables del carbono y su abundancia. A mí me salen 2. Ya, el 12 y el 13 responde Aarón y Tiare, y que tienen abundancias de 98.9 y 1.07 respectivamente. ¿Qué pasa con el carbono 14? ¿Por qué el carbono 14 no está en la lista? Carbono 14 decae. Decae y tiene un origen que es distinto, es decir, es radiogénico y se forma específicamente en la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos, ¿ya? Por lo tanto, tiene además una vida media extremadamente corta y se gasta esencialmente después de 25.000 a 40.000 años en cada ciclo. Por lo tanto, en el tiempo geológico profundo, más allá de los 40 50.000 años, el carbono 14 simplemente no existe, ¿ya? Y también, por supuesto, que hay carbono 14 que ha sido incorporado a la atmósfera desde los años 40 por efecto de lo que son las explosiones nucleares. Por lo tanto, para efectos prácticos, el carbono es un sistema que tiene dos isótopos estables, que son el 12 y el 13, con sus abundancias respectivas, y más o menos tienen una relación de 1 a 90 específicamente en términos de cuánto del pesado hay respecto del liviano. Ahora, en nuestra sistemática de isótopos, tanto radiogénicos como estables, siempre vamos paso a paso. Partimos con la carta de los nucleidos, con las abundancias. En el caso de los radiogénicos veíamos lo que era el esquema de decaimiento. En el caso de los estables nos interesa, como vimos en la diapo anterior, sobre todo lo que es la abundancia entre el liviano y el pesado, o entre los livianos y los más pesados. Y después tenemos que definir lo que vendría siendo la normativa o la notación delta, mediante la cual nosotros expresamos las razones isotópicas para un determinado sistema estable. En el caso del carbono, ustedes ya han tenido un cierto adelanto al sistema, y el delta carbono 13 se define entonces como la razón isotópica del carbono, siempre el pesado al liviano en la muestra respecto al estándar multiplicado por 1000. ¿Ya? Esto hace que los valores isotópicos delta sean mayores que 0, es decir, pesados, iguales a 0, igual que el estándar, y menores que 0, dígase, enriquecidos en los isótopos livianos. Ahora, el estándar que se utiliza específicamente en el caso del carbono es lo que se llama el belemnite de PD, ¿ya? El PDB famoso. Y el PDB es un belemnite que tiene una edad cretácica y está asociado a una formación en Carolina del Sur, específicamente la formación PD, que hay una foto aquí, y que tiene una razón isotópica conocida. Es decir, es un estándar. ¿Por qué? Porque es un material carbonáceo que tiene una composición isotópica extremadamente homogénea. Todos los estándares tienen que tener una composición isotópica homogénea, siempre tiene que ser la misma. Por eso cuando nosotros medimos en laboratorio nuestra muestra,
nos va a dar una razón isotópica y después medimos el estándar que tiene que dar una razón isotópica conocida. Después medimos otra muestra, volvemos a medir el estándar. Y esa es la forma más o menos en que se va haciendo el análisis mediante una técnica que se llama de Sample Standard Bracketing. Es decir, bracketing quiere decir corchetes, entonces medimos muestra, medimos estándar, medimos muestra, medimos estándar. ¿Ya? Esos son los detalles. Ahora, el próximo paso, en el caso de los isótopos estables, es empezar a mirar simplemente e inspeccionar de toda la data que existe compilada en los últimos 50 años en distintos reservorios terrestres, cuáles son más o menos las composiciones isotópicas de estos reservorios. Por lo tanto, ¿qué podrían decir ustedes de lo que vendría siendo la composición isotópica de lo que es el manto, de las rocas ígneas, etcétera, etcétera? Que está expresada principalmente en lo que es la figura de la izquierda, que son histogramas donde están ordenadas más o menos las muestras en función de lo que es el delta carbono 13. ¿Qué podemos decir entonces más o menos de lo que son los reservorios más profundos de carbono? ¿Son livianos o son pesados? ¿Son variables? ¿Son homogéneos? Partamos, por ejemplo, por lo que son los MORB, que representan lo que vendría siendo el manto empobrecido, es decir, el manto superior. ¿Cómo es la composición isotópica de los MORB? Homogénea, dicen por acá. Exactamente. ¿Y cómo vendría siendo la composición isotópica de las islas oceánicas ahora que representan el manto profundo, que es muestreado por estas plumas del manto? Respecto al MORB. Más o menos similares, homogéneas, del orden de menos 5 por 1000. Son, podríamos decir, levemente livianas dentro de lo que es este sistema isotópico estable. ¿Cómo son, por ejemplo, los diamantes y las carbonatitas, que son rocas del manto también que ocurren en ambientes extensionales? ¿Son similares a los MORB y a los OIB? ¿Sí o no? Más allá de la variabilidad. Menos homogéneas pueden ser más livianas aún, dice Aarón. Exacto, dentro de la variabilidad, pero si nosotros vemos más o menos lo que vendría siendo los promedios, obviamente que todos los reservorios profundos en la Tierra tienen más o menos una asignatura isotópica de carbono más o menos similar, ¿ya? Que está en torno al menos 10 y al menos 5. Entonces podríamos decir que esos son los valores profundos, los valores más primigenios de lo que es el carbono en la naturaleza. Si ahora nosotros comparamos, por ejemplo, con lo que vendrían siendo los sistemas marinos o los sistemas sedimentarios, ¿cómo son los sistemas sedimentarios respecto a los sistemas, podríamos decir, más profundos, más magmáticos? ¿Son más livianos, son más pesados? Las escalas están al revés, ¿eh? Aquí los negativos están puestos a la izquierda, que es más o menos lo lógico, los positivos a la derecha, y este autor Hefs, por alguna razón, los pone al revés. Los positivos a la izquierda y los negativos a la derecha, pero hay que tener cuidado nomás y mirarlos así. ¿Cómo son los sistemas marinos y sedimentarios respecto a los magmáticos, Felipe? Que no entiendo muy bien el eje X, como ¿qué quiere decir que sean negativos? Pero recuerda lo que era la notación delta. La notación delta definía la composición isotópica del pesado liviano en la muestra respecto al estándar, menos 1 y todo eso multiplicado por 1000. Eso configura valores de delta que son mayores que 0, igual a 0 y menor a 0. ¿Qué eran los deltas mayores a 0? ¿Enriquecidos en el pesado o en el liviano? ¿En el pesado? ¿No? Ajá. ¿Y los menores a 0? En el liviano. ¿Ya? Entonces, Esto sería más liviano. exacto. Los sistemas marinos y sedimentarios, si los comparamos ahora con lo que vendría siendo el sistema magmático, son más livianos.
Y eso quiere decir que están enriquecidos más en el isótopo 12 respecto del 13, y eso tiene explicaciones que son finalmente mecánico-cuánticos. ¿Por qué? Porque la vida, la naturaleza biótica tiene preferencia por el isótopo más liviano respecto al más pesado, ¿ya? Ese es un resultado que viene de la teoría y también de la parte empírica. Vamos a ver en un par de diapos más. Por lo tanto, el tipo de cosas que se puede hacer, al igual que con el deuterio y el oxígeno en el caso del carbono, es por una parte trazar, que es lo que les estaba mostrando en la diapo anterior. Por ejemplo, reservorios magmáticos tienen tal signatura isotópica respecto de reservorios sedimentarios, de reservorios orgánicos, de carbonatos lacustres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que se puede hacer, que ustedes han estado enfrentando con la tarea también, es hacer termometría. Es decir, cada vez que nosotros tenemos dos materiales, y esos dos materiales, que puede ser un mineral, un fluido, dos minerales, dos fluidos, dos gases, un gas y un mineral, etcétera, etcétera, están en contacto entre sí e intercambian isótopos, ese intercambio es sensible a la temperatura y es finalmente inversamente proporcional al cuadrado, lo que es el coeficiente de fraccionamiento, que son, por ejemplo, estas curvas para el caso de distintos minerales que contienen carbono y el dióxido de carbono. Y aquí está el coeficiente de fraccionamiento. Eso quiere decir que si nosotros tenemos medido un par isotópico, un delta carbono en dos fases distintas, nosotros podemos saber la temperatura a la cual estos se equilibraron, si tenemos obviamente esos parámetros ajustables que son A y B, que en general están rotulados para distintos sistemas, ¿ya? Así que isótopos estables, nuevamente, al igual que en el caso del oxígeno que vimos la clase pasada, se utilizan para trazar y para hacer termometría. Este es un ejemplo acá en Chile de cosas que hemos hecho en mi grupo de investigación. Este es de Daniele Tardani, un estudiante de doctorado italiano que tuve hace unos años atrás, que ahora es profesor en la Universidad Austral, en Valdivia. Y aquí lo que hicimos fue determinar la composición isotópica del carbono en fluidos hidrotermales y compararlo con lo que vendría siendo la composición isotópica de helio, que es otro proxy de gases nobles, y ver más o menos cómo esto varía en función de lo que es el espesor cortical en el sur de Chile, en función de lo que vendrían siendo las distintas estructuras, en función de lo que podría ser la composición de los distintos magmas que dan origen a esos sistemas magmáticos, y ustedes pueden ver ahí que hay diferencias bastante significativas en el delta, aquí carbono 13 del CO2 en los gases muestreados, en algunas porciones respecto de otras, ¿ya? Así que este es un trazador que muchas veces se utiliza en conjunto con otros trazadores, como puede ser el estroncio, como pueden ser los gases nobles, helio en este caso, y como puede ser el caso del nitrógeno, que lo vamos a ver a continuación. Así que si les interesa leer cómo uno puede aplicar a escala regional este tipo de estudios, les recomiendo le echen una mirada a ese trabajo que está centrado en lo que es toda la zona sur de Chile, más o menos entre Chillán y la zona más o menos de lo que es el lago Puyehue, por ahí. Ahora, ¿qué ocurre con los sistemas superficiales, sobre todo cuando hay una mediación biológica de las cosas? Como les adelanté, en general los procesos biológicos tienden a preferir el carbono 12 respecto del 13. ¿Por qué? Porque los sistemas biológicos se sienten más cómodos vibracionalmente con el isótopo más liviano, porque la química es mucho más débil, es como más maleable. No es como en el caso de los minerales, que es una estructura rígida, dura, donde en general el isótopo pesado le gusta estar más fuertemente enlazado que el liviano, ¿ya? Esa es una forma como de recordarlo. Por lo tanto, estos procesos biológicos tienden a concentrar cinéticamente lo que vendría siendo el carbono 12 en los productos, ¿ya? Así que, por lo general, la biomasa o todos los procesos bióticos tienden a concentrar el carbono 12 en sus estructuras biológicas. Entonces, aquí podemos ver de nuevo estos diagramas donde vemos la asignatura isotópica de distintas cosas, en este caso particular de puras cosas orgánicas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay como referencia un par de valores, podríamos decir, geológicos profundos, como puede ser el dióxido de carbono de origen metamórfico, que es ligeramente pesado, o como puede ser el valor de delta carbono 13 de lo que es un reservorio isotópico profundo como el manto. ¿Ya? Si se dan cuenta, este dióxido de carbono volcánico que viene del manto, perdón, y está contenido, como vimos en diapos anteriores, con valores más o menos entre 0 y menos 10, ligeramente liviano.
Entonces la pregunta aquí que les hago nuevamente, ¿cómo son todos los sistemas que están relacionados con biología respecto de lo que vendría siendo el reservorio profundo geológico? ¿Más liviano o más pesado? Más liviano. Más liviano, ¿ya? Exactamente por la misma razón que les estaba mostrando antes, pero yo les digo, el carbono 12 tiende a concentrarse en los materiales biológicos, pero obviamente que eso tiene que tener, aparte de la explicación, podríamos decir, química y mecánica cuántica y vibracional, tiene que tener un enraizamiento en lo que es el dato empírico. Y aquí está el dato empírico, es decir, los distintos tipos de plantas tienen valores bastante livianos, si se dan cuenta, hasta menos 30 por mil. Si se dan cuenta aquí lo que vendrían siendo los depósitos de carbón, también están muy enriquecidos en el isótopo liviano. El caso del petróleo, si se dan cuenta que tiene un origen orgánico también, el metano de origen termogénico, el metano de origen biogénico, etcétera, etcétera, tienen valores extremadamente livianos. Entonces, nosotros después analizamos nuestras muestras, vengan de donde vengan, y tenemos estos rangos de comparación, si se dan cuenta. Y a veces las muestras nos caen entre medio de lo que vendría siendo un extremo magmático, por ejemplo, 0 por mil o menos 5 por mil, y un extremo muy orgánico, podríamos decir, menos 40 por mil. Entonces ahí uno empieza a jugar con modelos de mezcla y establecer más o menos que la muestra pudo haber tenido un 20%, un 30% de influencia de un reservorio sedimentario, orgánico, versus lo que vendría siendo una fuente magmática, etcétera, etcétera. Esa es la forma entonces como se trabaja con isótopos estables. Ahora, una de las aplicaciones que son súper entretenidas es para detectar biosignaturas, específicamente en material extremadamente antiguo, donde los fósiles ya no están preservados como estructura. Es decir, si ustedes van al Arqueano, Australia, por ejemplo, y quieren estudiar el origen de la vida en esas formaciones que son extremadamente viejas, que tienen más de 3 GA, no van a encontrar mayoritariamente fósiles ustedes ahí, porque el tipo de organismo eran organismos más bien unicelulares que no están preservados. Pero si un sedimento o un material geológico tuvo interacción con vida, obviamente que el isótopo liviano perfectamente podría estar representado de una forma críptica, ¿ya? Por ende, cosas que no se pueden ver texturalmente sí se pueden ver de un punto de vista isotópico. Y aquí hay un ejemplo, estos son mapas de isótopos hechos en este tipo de material, que son pequeñas orbículas de sílice, que están en un material, por ejemplo, en un chert o algo por el estilo, y que han sido mapeadas con un instrumento, un espectrómetro de masa especial que se llama NanoSIMS, que permite obtener esta variabilidad isotópica a escala de grano. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí a la derecha, que el carbono 12 está enriquecido en los bordes de estas estructuras crípticas. Por lo tanto, la interpretación es que esas estructuras crípticas probablemente tuvieron un origen orgánico y ese carbono más liviano está preservado en ellas. Esa es la manera de trabajar cuando vamos al tiempo muy profundo y, por ejemplo, queremos investigar cuál es el origen de la vida o más o menos cuál es el tiempo en el cual surgió la vida, ¿ya? Entonces, si ustedes miran en retrospecto, había una época en que se creía que la vida había surgido en un tiempo T. ¿Por qué? Porque la evidencia fósil o evidencia de, por ejemplo, de turbaciones sedimentarias o cosas por el estilo nos estaban indicando eso. Pero cada vez ese tiempo ha ido más atrás, gracias a este tipo de herramientas que han podido detectar señales que sugieren un origen biológico en material extremadamente antiguo. Y vamos más o menos por ahí en los 3.5, incluso 3.7 casi GA, como las primeras evidencias isotópicas que indicarían vida en sedimentos y rocas sedimentarias antiguas preservadas. Ahora, otros ejemplos muy entretenidos relacionados con los isótopos de carbono son las grandes extinciones. Lo que ustedes pueden ver acá más o menos es una escala del tiempo donde está registrado más o menos este evento del Permo-Triásico. No sé si alguno de ustedes ha escuchado en algún curso qué es lo que ocurrió en el Permo-Triásico.
¿Tienen alguna idea qué ocurrió en el Premotriásico y si esta transición es importante? Tengo entendido que fue como la extinción más grande que hubo en la Tierra. Exacto, tal cual. Es decir, nosotros siempre tenemos la percepción de que la extinción más grande, entre comillas, que ocurrió fue la relacionada con el Cretácico terciario y la caída del meteorito en lo que es México, la península de Yucatán. Pero la verdad es que la extinción más masiva que se ha generado en la historia de la Tierra, donde creo que se extinguieron más o menos el 90% de las especies, es la extinción que ocurrió en el Permotriásico, en el límite entre lo que vendría siendo el Paleozoico y el Mesozoico. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, está la asignatura de carbono a lo largo de toda esta transición, ¿ya? Ahí están, creo que estos son los 250 millones de años que marca el fin del Paleozoico y el comienzo del Cenozoico. Entonces, si ustedes se enfrentaran por primera vez a estos datos, sabiendo que hay una extinción porque arriba de lo que vendría siendo ese estrato, ustedes encuentran un 90% menos de especies fósiles que hacia abajo. ¿Qué podrían decir al respecto? De un punto de vista isotópico. Que disminuyó la presencia de carbono 12. ¿Mm? Exacto. Es decir, aquí hay un valor que podríamos decir que es variable, pero que está más o menos en rangos positivos, entre 2 y 4 por mil aproximadamente, mientras que cuando nos acercamos a este límite hay una variación muy significativa, o en este caso un delta, hacia lo más liviano, que la gente está interpretando de distintas maneras. Es decir, hay distintas formas de interpretar que haya una extrusión, podríamos decir, tan significativa de carbono liviano. Algunos lo atribuyen a erupciones volcánicas de manera masiva, otros lo atribuyen, por ejemplo, a lo que vendría siendo excursiones muy masivas a la atmósfera de metano de origen orgánico que generan un, por ejemplo, efecto invernadero a escala global muy tremendo que termina extinguiendo a una parte importante de las especies. Así que esto todo materia de debate, pero los isótopos de carbono son importantes para mostrar ese tipo de aspectos. Y aquí hay otro que probablemente ustedes ya se han enfrentado en la clase anterior y en la tarea, que vendría siendo el límite o el límite térmico máximo del Paleoceno-Eoceno, donde también hay excursiones. Excursión, entre comillas, es como un aumento muy importante de algo. Si ustedes se dan cuenta aquí, de carbono liviano, ¿ya? Aquí está el carbono a comienzos de lo que podría ser el Paleoceno, y aquí tenemos lo que vendría siendo la excursión de carbono liviano asociada a lo que vendría siendo el Eoceno, ¿ya? Con un máximo térmico, es decir, este fue un momento en la Tierra en que hubo un efecto invernadero tremendo, en que las temperaturas eran extremadamente mayores a lo que nos podemos imaginar ahora, verdaderamente un horno. De hasta del orden de 15 grados más en lo que vendría siendo la temperatura atmosférica respecto de la actualidad. Y esto también tiene múltiples interpretaciones. Una de las interpretaciones es que eventualmente habría habido una excursión de metano por efecto de calentamiento en los fondos oceánicos. Ustedes saben que hay metano en los sedimentos marinos, y ese metano habría sido finalmente emitido a lo que es el océano y del océano a la atmósfera y generado este cambio climático a escala global. Ahora siempre está la pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Porque obviamente que tenemos un periodo que es más cálido, pero para poder obviamente desestabilizar ese metano en el sedimento marino necesitamos un trigger. Entonces, ¿cuál es el gatillante finalmente de ese calentamiento? Y esas son las cosas que todavía no se saben bien y están en investigación, pero los isótopos estables contribuyen de manera muy precisa a establecer estas grandes variaciones en el tiempo. Pasemos ahora a nuestro segundo grupo de isótopos a estudiar en esta clase, que es el nitrógeno. Y aquí les voy a hablar principalmente de aplicaciones y cosas que he hecho yo en mi grupo de investigación con mis estudiantes, específicamente centrados en los yacimientos de nitratos
o el salitre en el norte de Chile. Entonces, la pregunta que les hago primero, ¿cuál es el comportamiento geoquímico del nitrógeno, de lo que hemos aprendido en el curso? Comportamiento geoquímico del nitrógeno. Está principalmente como gas. ¿Sí? De acuerdo a Goldschmidt, ¿cómo llamábamos eso? Atmófilo. Atmósfera. ¿Ya? Por lo tanto, el principal reservorio, podríamos decir, de nitrógeno en la Tierra, obviamente, que es la atmósfera. ¿Y qué ocurre? Hay muchos, por ejemplo, minerales ricos en nitrógeno que ustedes conozcan. ¿El nitrógeno es compatible con los minerales en la corteza? Está el salitre, creo, y donde se encuentra el litio también a veces hay nitrógeno, creo. Hay como minerales con Exacto, nitrógeno. pero la gran anomalía está en los depósitos de nitrato de Atacama. Es decir, si ustedes miran más o menos a escala global y miran el espectro del tiempo geológico, en general la representatividad de minerales ricos en nitrógeno es extremadamente baja. Y una de las excepciones es el desierto de Atacama en Chile. Hay otros ejemplos, el desierto de Gobi en Mongolia y en China. El desierto Mojave en California, ¿qué otro lugar más? Los valles secos en la Antártica, que es una zona de Antártica donde nieva menos, pero donde hay bastante precipitación seca y es una especie de desierto muy helado. Y esos son los lugares donde ustedes van a encontrar una, podríamos decir, concentración más masiva e importante de minerales ricos en nitrógeno en la superficie terrestre. Y vamos a ver por qué. Ahora, el ciclo del nitrógeno está centrado principalmente en la atmósfera, tiene componentes, por supuesto, que son, podríamos decir, antropogénicos. ¿Cuál es la principal fuente antropogénica de nitrógeno a la atmósfera? Nosotros que somos ciudadanos de esta metrópoli de Santiago, deberíamos tenerlo más o menos claro. ¿Cuál es la fuente principal de nitrógeno antropogénico a la atmósfera? Los autos. Los autos, ¿no es cierto? Si han llevado los autos a la revisión técnica, han mirado más o menos cuál es la lista de gases que se está buscando detectar bajo un cierto límite. Desconozco eso, pero sé que los autos son principales contribuidores de monóxidos de nitrógeno, NOx. Exacto, tal cual. Es decir, sabes perfectamente la respuesta. Son los NOx, ¿ya? Que son compuestos de nitrógeno que son no estequiométricos. Por eso que tienen ese X, porque es un X variable, son extremadamente reactivos, son muy nocivos para la atmósfera, ¿ya? Y son el resultado de lo que es la combustión incompleta, finalmente. Todas las combustiones, cuando son no perfectas o incompletas, generan este tipo de gases, como puede ser también el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es muy bien capturado, por ejemplo, en los catalizadores de los autos. Al igual que los NOx, pero siempre los NOx se filtran, y obviamente que el catalizador y el motor tienen que estar en un buen estado, de tal manera que esa concentración de gases no supere lo que es la norma, finalmente. Por eso que les hacen ustedes el control de gases en los escapes en los autos de manera anual para poder controlar el NOx en la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, esa es la componente antropogénica, y obviamente que el nitrógeno que está en la atmósfera como un gas N2 a una presión parcial más o menos de 0,8 bares es capturada principalmente de manera natural por lo que son las plantas. Eso es lo que es la fijación de nitrógeno, y todo este ciclo finalmente sustenta todo lo que vendría siendo la transferencia de nitrógeno entre lo que es la atmósfera y los suelos. Por eso que, ¿qué es lo que tiene el fertilizante que le echan a las plantas ustedes? ¿Qué tiene el fertilizante? Nitrógeno. Nitrógeno, ¿no es cierto? Y ese nitrógeno, en términos históricos, viene de lo que es el salitre. Ahora, ¿le han echado nitrógeno alguna vez a las plantas y después han regado el soluble o no, ese compuesto? No he experimentado eso, no he regado plantas recientemente. Es extremadamente soluble, por eso que cuando le echamos todos estos fertilizantes a lo que podría ser el pasto o las plantas, uno riega y eso se disuelve y pasa al suelo, ¿ya?
porque si fuera insoluble, la verdad que quedarían los granos ahí de nitrógeno y no serviría para nada finalmente. Por lo tanto, todos los compuestos de nitrógeno en general son extremadamente solubles. Y eso es también una medida de la baja compatibilidad que tiene el nitrógeno en las estructuras minerales. En el caso del salitre es exactamente lo mismo. ¿Por qué se encuentran en Atacama? Porque es un clima extremadamente árido donde no llueve y donde ese tipo de minerales ha podido preservarse por millones de años. Ok, entonces vamos ahora a lo que vendrían siendo los isótopos de nitrógeno. Si miráramos en lo que es nuestro isotope browser en el teléfono o en una carta de los nucleidos, nos daríamos cuenta que hay dos isótopos estables, el 15 y el 14, y la relación entre lo que vendría siendo y el pesado y el liviano es del orden de 1 en 270, aproximadamente ahí están las abundancias. Si tenemos dos isótopos estables, obviamente que podemos evaluar, explorar y estudiar el fraccionamiento de estos dos isótopos en sistemas naturales. Pasando a nuestro nuevo paso ahora, que es expresar la sistemática en términos de una notación delta y sus estándares. Aquí está el delta nitrógeno 15, que se expresa como la razón del pesado al liviano en la muestra respecto al pesado al liviano en el estándar o en la referencia, menos 1 y todo eso multiplicado por 1000, donde el estándar en este caso es la atmósfera, ¿ya? El aire. ¿Les hace sentido que el estándar entonces para el sistema isotópico del nitrógeno sea el aire? Sí, porque sé que es como 70% la atmósfera o más a veces, entonces debe ser lo más estable que puede ser el nitrógeno acá. Exacto, y porque además el nitrógeno se concentra en los reservorios terrestres principalmente en lo que es la atmósfera, por lo tanto es una buena medida, es un estándar que significa algo, es decir, es la composición isotópica de la atmósfera, ¿se dan cuenta? Y cualquier desviación que nosotros tengamos podemos referirla respecto de lo que es la composición isotópica del aire, ¿ya? Entonces, si miramos más o menos la composición isotópica ahora de distintos reservorios, ¿cómo es más o menos la composición isotópica de reservorios profundos como los diamantes, en términos del nitrógeno? Tiene menos isótopos livianos. ¿Tiene menos isótopos livianos los diamantes o menos isótopos pesados? Más liviano. Tiene más liviano, ¿ya? Es decir, siempre es bueno referirse al isótopo que está enriquecido. Por eso que los valores que son menores a 0 o valores negativos, nosotros decimos que son livianos, mientras que los valores positivos o mayores que 0 son pesados. Así que podemos comparar claramente lo que vendrían siendo los diamantes en términos del nitrógeno respecto de lo que son los sedimentos marinos, ¿no es cierto? Son dos reservorios identificables entre sí. ¿Sí o no? Diamantes de sedimentos marinos. Sí, ¿Sí? Unos... serían distintas composiciones. Dale, Felipe. Sí, porque tienen distintos isótopos. O sea, tener distintas concentraciones. Exacto. Cuando hablamos de isótopos hay que tratar de no hablar de concentraciones. Nosotros hablamos de razones isotópicas, no son formalmente concentraciones, ¿ya? Pero se entiende. Uno dice distintas composiciones isotópicas, distintas razones isotópicas, distintas signaturas isotópicas. A ver, Ya. Aaron pregunta, ¿pero qué pasa con lo inverso? ¿Los organismos no fijan mayoritariamente el isótopo pesado? Esa es una regla general para el carbono, no necesariamente es la misma regla para lo que es el nitrógeno, ¿ya? Así que cada sistema isotópico, dentro de las reglas generales de fraccionamiento que hemos definido, tienen que investigarse en su detalle. Y esa es una de las dificultades que tienen los sistemas isotópicos estables, que de repente hay comportamientos que son completamente contraintuitivos, y en el caso de un sistema, un isótopo liviano se concentra en lo que es la biota o en la parte biológica, mientras que otro sistema, el pesado, podría concentrarse en la parte biológica. Así que tienen que ser evaluados realmente en su mérito cada uno de ellos, y no podemos hacer grandes generalizaciones, ¿ya? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas.
Ok, hablándoles un poquitito de lo que es el nitrato, los depósitos de salitre, no sé si ustedes tienen alguna idea más o menos, porque estos son yacimientos muy importantes desde un punto de vista económico, histórico, y actualmente siguen siendo importantes. ¿Qué saben ustedes de lo que es el nitrato o el salitre en Chile? Sé que son como yacimientos bien excepcionales. O sea, tuvimos un apogeo histórico con el salitre y que terminó mal. Sí, terminó mal en muchos ámbitos. Ahora parte de lo que es el desarrollo industrial de Chile de fines de los 1800 está condicionado a lo que es la explotación del salitre. También hay una serie de temas limítrofes que resultaron en una guerra, como ustedes vieron en el colegio. Se dan cuenta, la guerra del Pacífico está relacionada con lo que es la lucha por el salitre finalmente. Por lo tanto, es un material, primero, que ocurre en el suelo. ¿Alguno de ustedes ha estado en la zona, ha ido a una salitrera, tienen esa experiencia, podríamos decir, práctica de estar en alguna de estas calicheras? Humberstone, por ejemplo, que es una atracción turística. ¿Ha estado alguno de ustedes en una salitrera? Yo estuve y es bastante como paupérrimo. Ya, sí, paupérrimo, ¿en qué sentido? ¿De lo que queda ahí o en términos de la explotación? El término de que era bien, eh, había poca infraestructura, poca seguridad, tema de las pulperías, la calidad de vida era bien hostil. No, por supuesto, terrible. Y da para discutirlo en muchas clases. Se dan cuenta de todo lo que son los aspectos sociológicos de lo que es la explotación del salitre. Yendo a la parte más geológica, estos son depósitos que ocurren en una franja más o menos de 700 kilómetros que está en la vertiente más o menos oriental, podríamos decir, de la cordillera de la costa, dando a la depresión central. Y es una capa que puede tener hasta un par de metros y que se ubica al nivel del suelo, así que desde un punto de vista de lo que es la explotación minera es muy simple, porque simplemente llegar, dinamitar, por ejemplo, y sacar el material. Era muy fácil de explotar esta cosa, y además en una zona completamente despoblada, sin árboles, en fin, muy finalmente a la mano, podríamos decir, a pesar de lo difícil de las condiciones ambientales, el calor, la sequedad y todo, ¿ya? Pero esta es una capa finalmente de suelo rica en nitrógeno, específicamente en minerales de nitrato, que muchos de ellos han sido definidos en Chile, ¿ya? Y es una mezcla de nitratos de sodio, nitratos de potasio, también tienen yodo, tienen cromo, tienen una serie de elementos que son muy raros que estén ahí, ¿ya? Así que durante un tiempo a mí me interesó bastante este tema, todavía me interesa, y con mis estudiantes hemos estudiado el origen de estos depósitos, ¿ya? Así que si quieren aprender más, aquí les doy algunas referencias. Se siguen explotando los nitratos y tanto para lo que es la venta del nitrato propiamente tal que se utiliza como fertilizante, como también el yodo que está contenido. Es decir, Chile es el principal productor de yodo a nivel mundial y el yodo viene de los nitratos. ¿Y para qué se utiliza el yodo? Para distintas aplicaciones médicas y también ahora una serie de aplicaciones en la industria de semiconductores, incluidos los televisores LED y todo ese tipo de cosas que tienen compuestos también hechos con yodo. Se ve más o menos así. Es un material extremadamente duro, a pesar de lo soluble que es en agua, pero es muy difícil mostrar, uno tiene que estar con chuzos ahí rompiendo, pero terriblemente duro, por eso que ocupaban explosivos para poder romper esta cosa. Hay múltiples hipótesis para explicar lo que es su origen. Darwin en los 1830 también anduvo por estos lados y también aventuró algunas hipótesis. Y finalmente lo que prima en este momento y lo que hemos propuesto nosotros es una hipótesis más bien, podríamos decir, de multifuente, porque al momento de nosotros explicitar lo que son las composiciones isotópicas de lo que vendría siendo el nitrógeno en el nitrato,
que es el diagrama que está aquí a la izquierda, y también está el oxígeno ploteado en X, pero céntrense exclusivamente en lo que es el nitrógeno. Ahí están los valores de Atacama. Entonces, ¿alguien me podría decir más o menos cuál es la fuente probable del nitrógeno que está contenido en el salitre? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la asignatura isotópica del nitrógeno? Vean el número. A ver, ¿qué me dicen por chat acá? Rocas basálticas, ¿por qué? No, antes de hacer esa interpretación, miren estrictamente lo que es el valor del delta nitrógeno 15. Y estos puntos que están acá, o esta zona churada, muestra el valor de las muestras de nitrato, ¿ya? ¿Cuál es la asignatura isotópica en valor por 1000 de las muestras del nitrato de Atacama? Varían desde el -5 hasta el 5 por 1000. Exacto, están centradas entonces más o menos en el 0, con una dispersión que va de -5 a +5 por 1000. ¿Cuál es el estándar del nitrógeno? Atmósfera. La atmósfera. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo el origen más probable del nitrógeno que está presente en los nitratos? ¿De la atmósfera? Atmosférico. Es Eso porque hace mucho calor en ese lugar, y en el desierto de Atacama hace mucho calor, y ahí como que, no sé, pasan procesos donde puede como meterse el nitrógeno. Exacto, va en la línea de lo que tú dices. Hay una serie de reacciones fotoquímicas que ocurren sobre todo con los aerosoles, por ejemplo, y con lo que vendría siendo el material particulado, que hace finalmente que haya una serie de reacciones en cadena relacionadas con los NOx. Y esos NOx finalmente lo que hacen es precipitar como especies, podríamos decir, polvo seco, y eso se va acumulando con el tiempo porque no llueve, ¿ya? Así que la fuente mayoritaria del nitrógeno es de origen atmosférico, es una extracción de nitrógeno atmosférico que se va acumulando porque no hay lluvia. Ahora, si miramos lo que vendría siendo la composición isotópica del oxígeno ahora en los nitratos, nos vamos a dar cuenta que hay dos N-members, ¿ya? El oxígeno que está presente en el nitrato, ahora no el nitrógeno, sino que el oxígeno isotópico presente en el nitrato está más o menos a mitad de camino entre lo que son las aguas subterráneas y lo que vendría siendo el oxígeno atmosférico. Por lo tanto, podríamos decir que el nitrógeno, por una parte, es atmosférico, el oxígeno, por otra parte, tiene una fuente que es tanto atmosférica como de agua subterránea, y después en la próxima clase les puedo mostrar de, por ejemplo, el yodo o lo que podría ser el cromo estable, que indica una fuente que es de erosión de rocas volcánicas. ¿Se dan cuenta? Por eso que uno llega a una especie de modelo de multifuente, donde probablemente hay una serie aquí de conjuntos de factores. Y este paper lo hicimos tiempo atrás, por ahí por el 2014, de mi estudiante magíster en su momento, Alida Pérez, que ahora es profesora del departamento, que volvió justo este año después de un doctorado en Cornell. Y este paper fue bastante importante y fue destacado en Science incluso, porque explica más o menos cuál es el origen de lo que son los nitratos en Atacama. A ver, tengo una pregunta en el chat. Por eso los yacimientos son superficiales, exactamente, porque es el nitrógeno atmosférico que se va acumulando y va formando minerales. Y como les decía, como el clima es extremadamente hiperárido, es decir, llueve menos de 2 milímetros por año, y hay algunos años en que simplemente no llueve nada, en que nosotros tenemos esta acumulación en el tiempo. ¿Ya? Ahora ustedes pueden leer más. Aquí hay un artículo reciente que es una especie de review que hice para Element junto con un colega de Estados Unidos, donde hacemos un recuento de la composición isotópica de los distintos isótopos que se utilizan para trazar lo que es el origen de los nitratos.
y aquí pueden ver claramente cómo el delta nitrógeno 15 se plotea en función del delta 18O, y podemos ver que los nitratos de Atacama se ubican más o menos en lo que vendría siendo el campo de lo atmosférico, con algunas contribuciones también podríamos decir de agua subterránea, porque en el desierto de Atacama hay agua subterránea que muchas veces asciende capilarmente, y otro tipo de fuentes también que puede ser el spray oceánico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si les interesa pueden verlo en este volumen de Elements que está dedicado a lo que son los Andes centrales. Y si vamos a aplicaciones más supérgenas, podríamos decir, o ambientales, de este tipo de isótopos, si algo tienen aplicación los isótopos de nitrógeno, por ejemplo en hidrogeología, en geología ambiental, es para poder detectar finalmente lo que vendría siendo la contaminación. Los fertilizantes en general tienen una composición isotópica muy particular respecto de lo que podrían ser los compuestos de nitrógeno naturales, ¿ya? Así que una de las formas de detectar en aguas subterráneas, en sectores agrícolas, si es que hay una contaminación significativa por fertilizantes, es mediante el uso de isótopos estables de nitrógeno. Otros ejemplos, ecología, biología. Este es un diagrama donde se muestra la composición isotópica del carbono y del nitrógeno en materiales relacionados con distintos tipos de depredadores y de animales mayores herbívoros, ¿se dan cuenta? Y dependiendo de la dieta que tienen estos distintos animales es que se van a ubicar en distintas porciones de lo que es el espacio de nitrógeno y oxígeno. Por ende, son herramientas que se utilizan tradicionalmente y de manera frecuente en ecología, para trazar las distintas poblaciones también y los flujos de nitrógeno y de carbono entre los distintos organismos. Y finalmente, esta es una aplicación, podríamos decir, un poco más fringe así, o freak, tomada de un journal que se llama Science and Justice, así parece como tomada una serie, y se llama, traduciendo el título de manera literal, el análisis isotópico forense lleva a la identificación de una víctima de homicidio, ¿ya? Y específicamente este paper, si ustedes le echan una mirada, y yo ya no me acuerdo los detalles, pero utilizan los isótopos de nitrógeno junto con los de carbono para más o menos establecer pruebas de que una cierta persona estuvo presente en un determinado momento en un cierto lugar y fue utilizado como una prueba por parte de la fiscalía en un juicio. Así que este tipo de cosas y de trazadores se están utilizando en cosas, podríamos decir, tan entre comillas del día a día o de impacto de las personas como puede ser un juicio. Y esto ya es de más o menos 13 años atrás. Aprox. Ok, y el último sistema que vamos a ver en estos últimos 10-15 minutos que nos quedan de clase es el azufre. Entonces la pregunta intuitiva que yo les hago, según ustedes, ¿el sistema isotópico del azufre es útil o no es útil para trazar procesos geológicos? ¿Y por qué? Sería útil para trazar procesos como del volcanismo, porque tienen altas emisiones de azufre sobre la erupción. Exacto, y más o menos es como yo estoy direccionando la pregunta en esta diapo, que es un volumen especial dedicado al azufre. Y obviamente si queremos ver bien el impacto del azufre así de manera visual, uno se va a cosas como este volcán en Indonesia, donde hay toda una explotación de azufreras ahí de manera bien artesanal. A ver qué me están preguntando por el chat. Para los depósitos de cobre en Chile y en el mundo es una de las grandes aplicaciones. ¿Por qué? Porque como ustedes han aprendido en su ramo de yacimiento o en el ramo introductorio de mineralogía, es que todos los sulfuros finalmente de cobre y de otros metales de interés tienen azufre y por ende el sistema isotópico de azufre se utiliza para cada uno de ellos como un trazador. Así que este sistema tiene grandes aplicaciones en geología, en ciencia de la Tierra y en ambientes superficiales. ¿Por qué? Porque el azufre también, al tener esta variabilidad redox tan importante de 0 a -2, a +2, a +3, a +4, a +6, también es utilizado por todos los sistemas biológicos, en especial las bacterias, para sus procesos. ¿Ya? Ok, vamos entonces con nuestra sistemática. Primero el ciclo del azufre, que está representado desde el sistema más profundo hasta el sistema más superficial, hasta la atmósfera, tanto en la Tierra como en distintos planetas que podamos estudiar. Y si vamos ahora a lo que vendría siendo la composición isotópica del azufre,
Y nuestra aplicación, nos vamos a dar cuenta al buscar el azufre, si ustedes hacen azufre go, que hay 4 isótopos estables, que son el 32, el 33, el 34 y el 36, con sus abundancias. Históricamente siempre se midió el 34 y el 32, porque eran, podríamos decir, los más típicos, pero en este momento hay una serie de aplicaciones en los últimos años que han estado utilizando el azufre 33, incluso el 36, que es el menos abundante. Si se dan cuenta, 0,02%, pero como los espectrómetros de masa están cada vez más sensibles, podemos medir de mejor manera estas cosas, ¿ya? Esa es más o menos la composición isotópica. En nuestra sistemática tenemos que pasar ahora a lo que vendría siendo la notación delta, y la notación delta nuevamente se define como la razón del pesado al liviano respecto del estándar, en nuestra muestra por supuesto, menos 1 multiplicado por 1000. Y el estándar que se utiliza es el BCDT, que es la troilita de cañón Diablo Viena, entre paréntesis, que es la ciudad de la convención, ¿ya? ¿Qué es la troilita? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es la troilita? Es un mineral. ¿Pero saben qué mineral es? Si no saben, que es sumamente válido, me dicen que no nomás. No, no la conozco. ¿No? El equivalente es la pirrotina. ¿Han escuchado la pirrotina? Se me suena un poco más. La pirrotina, que ocurre en los sistemas terrestres, es hierro 1 menos X azufre, es decir, es una variedad de sulfuro de hierro que no es estequiométrica, como ocurre en la naturaleza, por lo menos en el planeta Tierra, pero en meteoritos el sulfuro de hierro ocurre de manera estequiométrica, como FeS, y ese mineral se denomina troilita. Por lo tanto, ¿qué representa el estándar? ¿Un meteorito? Un meteorito, ¿ya? Y es específicamente el meteorito de Cañón Diablo, que es un meteorito, entre comillas, reciente que cayó en el desierto de Arizona. Esto es un parque nacional bien bonito que queda en el norte de Arizona, y donde aquí hay un museo, y bueno, aparte del interés geológico por el lugar y por el material, es muy importante dentro de lo que es la historia del programa espacial americano, porque aquí cuando uno está parado desde el museo puede ver en el centro abajo donde está, en la mitad del cráter abajo, ¿cómo podríamos decir? Una especie de laboratorio donde los astronautas de las misiones Apolo hicieron gran parte de lo que fue el entrenamiento para tomar las muestras de roca en la Luna, ¿ya? Neil Armstrong y compañía, Aldrin ahí, todos hicieron su entrenamiento de trabajo y de muestreo en lo que es Meteor Crater, que se llama, que queda en el norte de Arizona. Y aquí hay una imagen de lo que vendría siendo el meteorito propiamente tal, es un meteorito del tipo de hierro, y representa finalmente un origen, podríamos decir, primitivo, similar a cuando hablábamos de lo que era un condrito. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ¿qué significa que una muestra tenga un delta azufre 34, por ejemplo, igual a 0? ¿Qué podríamos decir? Analizamos un sulfuro que tiene esa asignatura. Que tiene origen de un meteorito del manto, tal vez. Exacto, principalmente quiere decir que es una muestra donde el azufre tiene una proveniencia más bien magmática profunda, ¿ya? Primitiva. Esa es la interpretación. Ahora vamos a nuestra sistemática, los distintos ambientes terrestres. Si se dan cuenta, los meteoritos caen pero medio a medio en lo que vendría siendo la composición isotópica del estándar. Las rocas ígneas están cercanas al cero, con algunas variabilidades hacia valores un poquitito más livianos y un poquitito más pesados, y así uno empieza a inspeccionar todos los distintos reservorios terrestres y tienen distintas asignaturas, y algo lo que hay que recordar es que los sistemas sedimentarios, entre comillas, están enriquecidos ¿en qué isótopo? ¿En el liviano o en el pesado? En el liviano. El liviano, ¿ya? Entonces, aquí hay algo análogo respecto de lo que era el carbono, ¿se dan cuenta? Y todos aquellos procesos que dejan una señal isotópica de azufre muy, muy liviana, uno tiende a
hacer una primera interpretación que estaría relacionado con el efecto de bacterias en ambientes más bien sedimentarios o donde en general hay actividad orgánica. ¿Ya? No voy a pasar por cada una de estas diapos, las pueden revisar ustedes después, pero son compilaciones. Finalmente hay muchísimos datos de delta azufre en distintos materiales, en distintos minerales, en distintos ambientes, en fin, es probablemente lo que más hay junto con el oxígeno y el deuterio, y es un sistema muy, muy usado para reconstruir, por ejemplo, la composición isotópica de azufre de los océanos, es decir, digan la aplicación y ahí está. Y aparte de lo que vendría siendo el trazador, la otra gran aplicación que tiene el azufre, tal como puede ser el carbono y el oxígeno, es en termometría, ¿ya? Por lo tanto, ustedes saben que el fraccionamiento isotópico entre un par, de nuevo, dos minerales, un mineral y un gas, un mineral y un fluido, dos fluidos, dos gases, etcétera, etcétera, cuando intercambian el 32 y, por ejemplo, el 34, ese fraccionamiento va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la temperatura, y si nosotros tenemos la composición isotópica de los dos pares, vamos a poder determinar la temperatura, y eso es lo que se llama la termometría de isótopos estables de azufre, y que se utiliza, por ejemplo, para determinar más o menos los rangos de temperatura en las cuales se forman, por ejemplo, lo que podrían ser minerales sulfurados de distintos metales en vetas, en yacimientos minerales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo reciente que hemos hecho también con Irene El Real, no sé si la conocen, pero es postdoc que trabaja en mi grupo, y este es un estudio que acabamos de publicar en el yacimiento de Candelaria, en el norte de Chile, que es un yacimiento de tipo IOCG, donde hicimos un análisis isotópico in situ de la pirita, y aquí están, por ejemplo, los histogramas con los valores isotópicos de la pirita. ¿Qué podemos decir respecto del azufre en Candelaria, de su origen? Mirando estos histogramas de la izquierda, ¿cómo es más o menos la composición isotópica del azufre en Candelaria? Es más pesada, entonces sería más ígnea, ¿no? No sedimentaria. Sí, es un origen más bien magmático hidrotermal, magmático profundo, como tú bien dices. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte, o podríamos decir la mayor moda o frecuencia, está asociada a valores que podríamos decir muy cercanos o un poquitito más pesados que el estándar, pero que indican un origen que es mayoritariamente magmático, profundo. Ahora, obviamente que hay algunas componentes que son de carácter un poquitito, podríamos decir, más sedimentario, y esto es lo que se puede ver ahora con los elementos traza, como puede ser el selenio en la pirita, y el ploteo respecto de lo que es la composición isotópica de azufre, y vemos que hay mix o zonas de tendencia entre lo que podría ser el azufre, que es mayoritariamente derivado de una fuente magmática, y azufre que está relacionado más bien, por ejemplo, a lo que podría ser una fuente de cuenca o de origen sedimentario con una componente de agua marina relevante, por ejemplo, ya que dice basinal seawater derived. Así que hay una mezcla de fluidos, pero son mayoritariamente magmáticos los fluidos. Así que para este tipo de cosas sirven los isótopos de azufre. Y para terminar, finalmente los dejo con aplicaciones que ya van más allá de nuestro planeta, específicamente en astrobiología o en la exploración de planetas en el sistema solar. ¿Conocen este bicho o no? ¿Este aparatito? Esa es una selfie que fue tomada el año 2019. ¿Cómo se llama? Este rover. Ahí sale ahí abajo, Curiosity. El Curiosity, ya han habido varios otros antes, pero este es el más reciente, el que está haciendo una serie de análisis en Marte en este momento y que lleva específicamente un espectrómetro de masa de tipo cuadrupolo, que es este aparatito que se ve acá en el Mars Science Lab, que se llama, que es uno de los componentes del rover, donde se están haciendo distintos tipos de análisis. Y este en particular es un paper que salió en Nature hace algunos años atrás. ¿Qué año es esto? Un par de años, sí, 2017, y que investiga la composición isotópica ahora del azufre en el cráter de Gale, que es uno de los tantos lugares que estos rovers han investigado en Marte,
Y es muy significativo porque ustedes pueden ver aquí una columna estratigráfica, es decir, ya hay un conocimiento más o menos de aprox la estratigrafía de ciertos lugares y más o menos cuál es el tipo de rocas que se encuentran. Incluso estas ya han recibido nombres formales, si se dan cuenta aquí, de formación, la formación Murray, la formación Stimson, que está como en una especie de discordancia respecto de la de más abajo, la formación Kimberley, etcétera, etcétera. Y aquí a la derecha, respecto de esa estratigrafía, están más o menos los valores isotópicos de esas rocas que se asume que son muchas de ellas de origen sedimentario, comparadas también con los valores de meteorito que dan una idea de cómo es la composición isotópica primitiva de Marte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que es la geoquímica de isótopos estables ya salió de la Tierra hace un tiempo, y grandes cosas solamente están por venir y no queda otra más que maravillarse con este tipo de cosas y que sean posibles en estos tiempos. Y la verdad que deberían ustedes, pero no perder la capacidad de asombro, porque haber llegado a instalar un aparato de esta naturaleza que sea autónomo y que más encima tenga un espectrómetro de masa y un brazo que permita hacer el muestreo mediante un pequeño taladro incluso de las rocas, es realmente una gesta técnica ingenieril realmente de un tamaño inconmensurable, ¿ya? Así que si les interesan estos temas también y les interesa la exploración planetaria, la astronomía, ahí hay un nicho, por supuesto, a explorar con los isótopos estables. Bueno, con eso terminamos la clase y nos va quedando solamente la clase del próximo jueves, en que vamos a ver isótopos ya podríamos decir más no convencionales, algunas aplicaciones más modernas de sistemas isotópicos más pesados. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda, profe. Dale. La razón de referencia que se usa para determinar los delta, Sí. ¿cómo cómo se determina qué razón usar? Como decía en el azufre que se usaba la de la Sí. troilita, creo que era. El meteorito Cañón Diablo. Mira, esto tiene toda una perspectiva histórica de cuando se empezaron a desarrollar los distintos sistemas isotópicos. Por lo tanto, llegó el momento por ahí en que se definió en una convención en Viena que los sistemas más típicos iban a llevar, por ejemplo, en el caso del deuterio y del oxígeno, una comparación respecto a un estándar que era agua marina. Al definir un estándar general para todos los datos, tú finalmente normalizas. Porque si todos usáramos estándares distintos en distintos laboratorios, es muy difícil comparar los datos entre ellos, ¿ya? Así que ese yo diría que es el principio, la premisa número 1, tener una estandarización y que todos los datos isotópicos sean, entre comillas, comparables entre sí. Ahora, para todos esos sistemas isotópicos estables, tradicionalmente se definieron, como te decía, el agua marina, en el caso del nitrógeno se definió el aire, que significa algo, en el caso del carbono se definió ese belemnite, que es una, podríamos decir, medida de lo que es la composición isotópica de los carbonatos marinos someros. En el caso del azufre tienes lo que es la troilita Cañón Diablo, que es una medida más o menos de lo que es el azufre de origen magmático. Pero en la medida que nosotros hemos ido avanzando en el tiempo, y hemos ido explorando otros sistemas isotópicos, ya no es posible determinar un estándar que signifique algo propiamente tal. Por lo tanto, vamos a ver en la próxima clase que los estándares de muchos sistemas isotópicos más, podríamos decir, pesados en la tabla periódica son simplemente una sigla. Y esa sigla es una solución que se vende, que tú la puedes comprar en el Instituto de Estándares norteamericano y que tiene una composición isotópica conocida. ¿Te das cuenta? Entonces los laboratorios funcionan en base a lo que vendría siendo ese estándar y han empezado a determinar la composición isotópica de distintos materiales, independiente de lo que signifiquen respecto de ese estándar. ¿Ya? Por ende, es muy variable. Para todos los sistemas más livianos, los estándares, Felipe, tienen que ver con algo como conocido, histórico, que uno puede de alguna manera obtener una especie de relato o una interpretación. Pero para todos los sistemas isotópicos modernos ya te vas a encontrar con siglas y no significan mucho las siglas.
Por ejemplo, hay varios sistemas isotópicos en que la composición, podríamos decir, magmática no está en el 0, sino que puede estar incluso en el -10 o en el +5. ¿Por qué? Porque simplemente tú estás utilizando una solución que no tiene una mayor interpretación geológica, ¿ya? Así que ese es más o menos el cuento de cómo se hacen las cosas. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo le quería preguntar algo, pero que no tiene que ver con la materia. Ya, déjame Em, dejar aquí un poco lo ya. que dejar de grabar.